Pienso que el ser humano, en su fascinación con el tiempo, inventó miles de máquinas a lo largo de la historia. Ninguna hizo lo que realmente esperaba, pero sin darse cuenta, inventó una que sí, no te lleva al futuro, pero hace algo igual de imposible. Cuando la energía se transforma en luz y esa luz única golpea un sensor, ese instante irrepetible queda guardado para siempre. Y años después, al volver a verlo, sentís que viajas al pasado. Una simple cámara. Esa es nuestra máquina del tiempo. A los 10 años me colé en unos rodajes aficionados en mi ciudad. No era ni agarracables. Estorbé seguro, fingí actuar, pero siento que algo pasó ahí. Un bichito hollywoodense me picó. Salí de mi ciudad a los 17 años, estudié cinematografía en Asunción, seguí con congresos en Brasil, Perú, Argentina, Uruguay. Siempre busqué mirar de cerca cómo trabajan los que saben. Y después volví a casa a intentarlo con lo que había. Porque en esto y sobre todo en este lado del mundo, siempre haces más con menos. El alambre, el cartón y el ingenio. Crucial. ¿Resolvés o no filmás? El mundo evoluciona y ya no solo trabajo de freelancer como realizador audiovisual, sino que también colaboro activamente con diseñadores gráficos y desarrolladores by coding, creando aplicaciones, sitios web y diversas soluciones en el mundo del contenido digital. La inteligencia artificial hoy ya no es una novedad, es una herramienta más. Pero lo que ninguna herramienta reemplaza es el criterio audiovisual y estético. El ojo, básicamente. Ese hay que seguir alimentándolo y potenciándolo, incluso y por sobre todo con cada tecnología nueva que aparezca. Adaptarse es sobrevivir, evolucionar. En un mundo que te pide que elijas una sola cosa, que seas el de las bodas, el del streaming o el del drone, yo elegí otra. Busqué entender todo. Coberturas de bodas, eventos de todo tipo, fiestas, lanzamientos, muchas madrugadas, videoclips musicales, documentales, cortometrajes, corporativos, institucionales, coberturas para agencia de viaje, mucho piloto de dron, publicidad en varias plataformas, fotografías de todo tipo de producto, para e-commerce, redes sociales, callejera, director de cámara, transmisiones en vivo, edición y retoque de color, diseño gráfico, animaciones de todo tipo, sets virtuales en 3D y más de 1000 videos publicados en 7 bancos de stock internacionales. Y seguro que me dejó algo afuera. Trabajé con todo tipo de clientes y con toda clase de objetivos. No porque no pudiera elegir, sino porque descubrí algo que nadie te enseña en ningún lado. Y es que estas áreas no se debilitan entre sí, se retroalimentan. El editor que filma va a filmar mejor. El camarógrafo que dirige va a dirigir mejor. En el audiovisual, cada área que dominas multiplica tus capacidades en todas las demás. Cada área nueva que aprendí, en vez de dispersarme, me cargaron con más herramientas para profundizar aún más en el audiovisual. Más criterio, más capacidad de resolver, más formas de llegar al resultado. En este rubro, hay problemas que no se resuelven con experiencias en una sola área. Se resuelven cuando entendés todo el proceso. En la era del nicho, le encuentro mucho gusto hacer el multifacético en el área. Y por sobre todo llegar al set o a la reunión y entender la mayoría de los roles porque los viví desde adentro. No me formé solo en aulas, me formé en sets donde había que improvisar, en eventos donde no había una segunda toma, en estudios donde el problema había que resolverlo en vivo. Es ahí a donde pertenezco y siempre quiero estar. Llevo años en esto y lo que más me sorprende no es lo que aprendí, es que cuanto más aprendo, más claro tengo hacia dónde quiero ir. Hay demasiada energía valiosa que una cámara la tiene que estar preservando. Queda aún tanto cine, tantas ideas, tantos documentales, tantas historias que necesitan tiempo. Una cámara no es solo una herramienta, es la única máquina del tiempo que realmente funciona. Y ahí quiero estar, capturando energía en transformación, buscando la luz, el viento que sacuda todo, esa expresión de alguien en el momento exacto. Esa transformación única e irrepetible, guardada para siempre, para apreciarlas cuantas veces queramos. Eso es lo que hago, eso es lo que llevo más de 10 años aprendiendo a hacer. Y recién estoy empezando.